Muy buenos días, ¿cómo están? Es un honor y es una responsabilidad inmensa pararse aquí. Así que bueno, me da alegría y confiando en que el Señor le hablará a cada uno de ustedes esta mañana, así como lo hizo conmigo primero. A mí me gusta comenzar proclamando la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios tiene poder, solo ella. Entonces, comencemos y después proclamamos y después oramos para darle el inicio. Salmo 34, versículo 1 al 5, lo vamos a ver en pantalla para que todos lo podamos proclamar en esta mañana. Entonces, este salmo, como dice el versículo, dice: cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y fuese. Esta es una versión, la Reina Valera antigua, dice. Entonces vamos a comenzar leyendo a partir de bendeciré. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. El siguiente versículo: celebrad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle canción nueva, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra con verdad hecha. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Hasta ahí llegó? Hasta ahí, muy bien. Perfecto. Otra versión dice: yo busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Los que a Él mira son iluminados sus rostros y no serán avergonzados. Amén, amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar hoy aquí presentes. Señor, reconocemos nuestra necesidad y hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos. Queremos ver a Jesús, queremos conocerle de una manera en la que no le hemos conocido. Espíritu Santo, clamamos para que nos des hambre para conocer al Padre y para conocer al Hijo. Derriba toda estructura que creíamos antes de Jesús. Brota en nosotros pasión por conocer a Jesús, una pasión que no la hemos tenido antes. Que la palabra que escuchemos hoy cumpla el propósito que tú, Padre Celestial, tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Hoy oramos, Señor, y declaramos y creemos que nuestros corazones son tierra fértil. Somos tierra fértil donde la palabra dará fruto. Lo creemos y oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, si tienen su Biblia, quiero que me acompañen a Mateo 16. Vamos a comenzar leyendo la palabra. Mateo 16, del 13 al 17. Dice, también la pueden leer. Dice: al llegar a Cesarea de Filipo, les preguntó: ¿quién dicen la gente que soy? Bueno, le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y quién creen ustedes que soy? Dice Jesús. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Y hasta ahí leemos. Entonces se nos relata en este capítulo de Mateo cómo Jesús tiene una conversación personal entre los discípulos. Es muy particular y de esas conversaciones que realmente se tienen con alguien que es cercano, porque tienes una relación, entonces tienes la posibilidad de tener esas conversaciones, esas preguntas íntimas, ¿no es cierto? Porque hay una cercanía. Eso lleva a Jesús a realizarles esta pregunta. Pero
Jesús había estado caminando y los discípulos habían estado viendo qué era lo que Jesús había estado haciendo, porque ellos lo acompañaban, ¿cierto? Entonces, estos discípulos habían experimentado de primera mano los milagros. Habían visto cómo Jesús había multiplicado los panes y el vino y había alimentado a 5,000. Habían estado ahí viendo de primera mano cómo había sanado a los enfermos. Habían estado ahí observando y escuchando las parábolas y la explicación que él les daba. Y previamente en este capítulo 16, Jesús observa cómo fácilmente ellos también se distraían. Es chistoso porque empieza el capítulo 16 y los encuentra distraídos viendo lo físico, porque habían estado discutiendo. ¿Y a quién fue el que se le olvidó traer el pan? Léanlo, me causó gracia porque se estaban discutiendo. Hombre, no tenemos ahora pan, ¿qué vamos a hacer? ¿Y a quién fue que dejamos dicho que trajera el pan? ¿Quién fue? ¿No? Y entonces Jesús les dice, pero a ver, ubíquense, ¿no recuerdan a los 5,000 que alimenté con unos pocos? Bueno, no dijo ubíquese, pero dijo, ¿recuerdan? En colombiano diría ubíquense. Pero como que los trae a la tierra. A ver, ¿ustedes no recuerdan cuando vieron el milagro? Y entonces después de que los trae nuevamente para que se ubiquen, les hace la pregunta y les plantea la pregunta, o las dos preguntas. Dice, ¿quién dice la gente que soy? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿quién creen ustedes que soy? ¿Qué habían escuchado ellos? Porque acuérdense, ellos eran los que estaban alrededor de Jesús mientras que Jesús enseñaba, mientras que Jesús sanaba. Ellos estaban alrededor, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál era la fama que escuchaban de Jesús? ¿Era algo bueno o era algo malo? ¿Y cuál es la respuesta que le dan en el versículo 14? Bueno, dice que el versículo 14 dice, le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Eso era lo que se escuchaba. Y bueno, ustedes pueden leerla y pareciera que no hay un consenso dentro de lo que se escuchaba de Jesús. No era como una palabra firme y unánime de lo que se conocía de Jesús. Eran variadas las respuestas. Se le comparaba con Juan el Bautista, se le comparó con Elías, se le comparó con otros profetas. Entonces es como si hubiesen hecho un survey, una encuesta para analizar lo que pensaban las masas, ¿no? Y entonces la respuesta con mayor votación, que es la que ellos traen, dice, pues Juan el Bautista era el que llamaba al arrepentimiento. Elías fue un profeta que llamó a la conversión del pueblo de Israel, igual que Jeremías, y que también fue un profeta del tiempo. Y entonces esta era como las tres primeras que sobresalían en cuanto a la encuesta que habían traído de respuesta a los discípulos. Y entonces, ¿quiénes eran esos encuestados? ¿A quiénes eran los que traían esa respuesta? Pues bueno, los que seguramente se habían hecho presente y habían participado y habían estado presente en algunas parábolas, en algunas enseñanzas, probablemente de esos 5,000 que fueron alimentados, ¿no? Pero eran los que estaban de lejos, no los cercanos, los de lejos. Entonces, luego se plantea la segunda pregunta, y esta pregunta se la hace Jesús mismo a sus discípulos. ¿Quién creen ustedes que soy? Pregunta Jesús. Los discípulos no eran esos de lejos, esos que mantenían día a día con Jesús, que le conocían, que estaban cerca. O sea que Jesús no simplemente se quedó con conocer lo que otros pensaban.
Él quería conocer, y ustedes que están cerca de mí, ustedes, ¿quién dicen que soy? O sea que ahora el plano era más personal. Y entonces yo me pregunté, bueno, pero Jesús, ¿por qué hace tal pregunta? ¿Acaso Jesús no conoce el pensamiento? Y sí, Jesús conoce nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que antes de que venga el pensamiento, ya Jesús los conoce. Dice la palabra de Dios. Y la respuesta no le cayó de sorpresa. ¿Verdad? ¿Ustedes piensan tal cosa? No, a Jesús nada le cae por sorpresa. La pregunta hace que cada discípulo se cuestione: ¿quién es realmente este hombre al que estoy siguiendo? Eso era lo que estaba cuestionándoles Jesús, que se pusieran a pensar: ¿quién es este hombre por el cual lo dejé todo? ¿Quién es este hombre realmente? El planteamiento era una evaluación interna, como cuando te hacen una radiografía y te das cuenta: eso tengo adentro. Y entonces, ¿qué tan diferente sería la respuesta de la generalidad a la de cada uno de estos discípulos? De pronto habría alguno que pensaba igual que los otros. Hasta este momento podría ser alguno que pensaba igual. Y era necesario que cada uno se hiciera esa pregunta, que se evaluaran, que se dieran cuenta: bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y entonces el versículo 16 nos dice la respuesta que uno de los discípulos da. Dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Dios viviente, respondió Simón Pedro. ¿Saben? Conocen a Pedro, ¿no? Pedro, que con tanta efusividad saltaba. Ustedes han visto esos niños que les hacen una pregunta en la escuela y es el primero que alza yo me lo imagino así. Pedro, que siempre tenía que decir algo, pero en esta no se equivocó. Pedro, que con tanta efusividad iba a salir en defensa de Jesús y también lo iba a negar con la misma efusividad. Pedro responde, pero en esta oportunidad no por su conocimiento propio. Dice la palabra de Dios que le fue revelado de Dios Padre. Por eso responde de la manera en la que respondió. Lo puede leer en el versículo 17. Dice: Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Creo que esta experiencia no fue una casualidad. Era más bien el propósito que el Dios Padre tenía con Pedro. Porque después podemos seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta el rol tan importante que jugó Pedro en la iglesia, en esos principios de la iglesia. Y luego el versículo siguiente, Jesús hace una declaración donde luego se cumpliría en la vida de Pedro. Pedro se convierte en esa pieza esencial para la expansión del evangelio. No porque Pedro, como dice la Iglesia Católica, sea el fundamento, sino por la declaración que él hace. Ahí está el fundamento. Es Jesús el fundamento. A partir de ahí, Pedro no fue el mismo. Esta revelación fue una piedra angular para el cumplimiento. Es una revelación. Piensen eso, es una revelación que viene del Padre para nuestras vidas también. Y me llamaba la atención porque la revelación no le llegó a las masas. La revelación no le llegó a mucha gente. Le llegó a una persona que estaba cerca, a una persona que tenía cercanía, que era conocida.
¿Usted se acuerda lo que le sucedió a Pedro mismo cuando fue Jesús capturado? Pedro salió corriendo detrás de él, no, trataba de estar donde él estaba. Y entonces, tratando de estar, alguien dijo: pero mira, ese que está allá es de los que andaba con él. ¿Por qué lo reconocían? Porque andaba como él, hablaba como él, se vestía como él, me imagino, hasta pronto se peinaba como él. Pero tenía esa particularidad. ¿Por qué? Porque era de los que estaban cerca de Jesús. Este mismo Pedro, quien en otra oportunidad y con valentía y audacia responde a otro cuestionamiento de Jesús. Capítulo 6 en Juan 6:66 dice: a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? A Pedro se le había revelado que la inversión que estaba haciendo no tenía comparación. La inversión que usted está haciendo no tiene comparación. No existe otro lugar. No hay respuesta en otro lugar. Eso era lo que Pedro estaba haciendo. Y también le fue revelado: ¿a quién iremos? Solo en Jesús había encontrado palabras que le daban vida eterna. ¿Usted tiene otro lugar donde ir? ¿Puede usted responder lo mismo? El versículo 66 menciona que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Pero la palabra de Dios no se refiere a esos 12 que andaban con él. Originalmente se refiere a los muchos otros que seguían a Jesús. Se hacían llamar discípulos, pero no creían realmente. Pedro, ese que había dado la respuesta, no había oído de Jesús. Pedro caminó con Jesús. Pedro conoció a Jesús. No fue algo esporádico, de esas cosas como cuando uno se encuentra un amigo y dice: ay, hace rato que no te veo, contame cómo te ha ido. Jesús, contame. No. Caminar. Jesús hoy nos plantea la misma pregunta: ¿quién creen ustedes que soy? Dígase usted mismo con su nombre y apellido. Paola, ¿quién crees tú que Jesús es? Pregúntese. No es lo que los otros me han dicho de Jesús. No es lo que mis papás me dijeron de Jesús. No es lo que el esposo o la esposa le dice de Jesús. No es lo que mi amigo me ha dicho de Jesús. No es lo que mi hermano o mi hermana me ha dicho de Jesús. Es lo que yo puedo hablar de Él con firmeza, porque le conozco. Y no solo con leer un versículo aquí o allá voy a conocer a Jesús. No solo con tener el Salmo 91 abierto me da a conocer a Dios. Es algo constante. Yo puedo conocer de lo que la persona es capaz de hacer. Uy, Ángel tiene unas habilidades espectaculares. Él sabe armar de todo. Él, ¿no? Si ustedes le preguntan, ¿usted conoce a Ángel? Sí, claro, Ángel hace esto, hace lo otro. ¿Sí o no? Hace muchas cosas, tiene muchas habilidades.
¿Usted conoce a Roxana? Claro, Roxana tiene una habilidad espectacular para la decoración que yo no tengo, que yo llegué tarde a ella. ¿No? Hablamos de lo que he podido observar de la persona. Pero ¿sabe quién conoce a Ángel y sabe quién conoce a Roxana? Pedro conoce a Roxana. Mayra conoce a Roxana, porque caminan juntos. Yo conozco a Jesús cuando ando con Él en el día a día. No tengo que llegar a los 30 años, a los 40, a los 50 para llegar a conocer a Jesús. Desde la niñez, desde esos 11, 12 años que todavía no entiendo, pero todavía a partir de allí puedo conocer a Jesús. Mi cercanía, mi experiencia propia con el Dios vivo me permite hablar de quién es Él. Y muchas veces usted puede decir, bueno, yo conozco a Dios, claro, me salvó, me acuerdo cuando se me pinchó la llanta y me ayudó, me mandó a alguien, me dio una situación, cambió mi estatus migratorio, me dieron visa, me dio una sanidad, tenía esta enfermedad y ya no la tengo. Pero ¿eso qué habla? De lo que yo recibí de Jesús, de lo que yo recibí de Dios. ¿Es ese Dios? No, habla de los beneficios. Y muchas veces hablamos de los beneficios. Y entonces cuando hablamos de los beneficios de Dios, entonces le estamos hablando a una persona de lo que yo voy a ir a coger. Entonces estoy interesado. ¿A usted le gusta que alguien venga a usted, se le acerque como una amiga y diga, bueno, ¿y usted qué me va a dar? Maluquísimo. Entonces ahora piense cómo se siente Dios cuando usted se acerca simplemente a pedirle algo. Pero es que no me ha solucionado mi situación financiera. Pero es que no me ha solucionado, no me ha dado el esposo, no me ha dado la esposa, no me ha dado los hijos. Entonces estoy siendo interesada o interesado. Mi cercanía, mi experiencia propia con el Dios vivo me permite hablar de quién es Él, conocerle. Y mientras yo pensaba en conocerle, pensé en Ruth. Después usted lo lee, el capítulo de Ruth, el libro de Ruth. Y así a grandes rasgos, Ruth fue nuera de Noemí. Noemí era una señora israelita que se le mueren sus dos hijos. Sus dos hijos se habían casado con moabitas que no eran del pueblo de Dios. Y una de ellas dice, bueno, chao señora, yo me voy. La otra, Ruth, decide quedarse con Noemí. Y decide asumir el Dios que tenía Noemí. Ruth no conocía al Dios de Israel, pero decide adoptar ese mismo Dios. Decide caminar conociendo a Dios. Y Dios se le revela. Se le revela porque después de ver la obediencia, de ver el sacrificio, Dios se revela a su vida y le permite hacer parte del cumplimiento que Dios tiene. Y no fue un accidente que Ruth después tuviera un esposo y hiciera parte del linaje que Cristo tiene. Ruth decidió conocer a ese Dios. Muchos pueden decir que están siguiendo a Jesús, pero simplemente no creen en todo lo que Él ha dicho. Entonces, ¿le conoces de cerca o le conoces de lejos? ¿Le conoces? Versículo 17 dice: Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús: porque esto no lo aprendiste de labios humanos, mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Pedro solamente pudo hacer tal revelación porque el Padre se la reveló. No hay otra. Dios permitió que tuviera tal revelación porque así podría llevar a cabo lo que tenía Dios preparado para él.
Jesús necesita ser revelado en nosotros. Sin importar si somos los hijos del pastor, sin importar si hoy llegué invitada aquí, sin importar los años o las décadas que lleve yendo a una iglesia, Jesús necesita ser revelado en nuestras vidas. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 al 6. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor, y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Dios mismo quita las tinieblas y Él trae luz. Él es quien permite que la persona de Jesús sea revelada en nuestras vidas. Por eso de esa manera oramos cuando tenemos a alguien que todavía no conoce de Jesús, cuando tenemos a alguien que todavía se resiste a conocer de Jesús. Revélate. Cuando oramos con la palabra, sabemos que Dios la va a cumplir, que el Señor envíe luz para que brillen los corazones de aquellas personas que todavía no le conocen. Y Dios es fiel para cumplir su palabra. Dios es fiel para hacer que esas personas vengan al conocimiento de Cristo. Claro que uno quisiera que fuese ya, o para ayer es tarde, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Esa es nuestra esperanza, que aquel que todavía no cree, el Señor va a abrir sus ojos, va a ver luz. Lo dice en su palabra, porque Dios, que mandó que las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces mi oración continua debe ser: Señor Padre Celestial, revélate a X o Y persona. Revélate para que te conozcan. El mismo Dios quita las tinieblas y trae luz. Jesús nos pregunta: ¿y quién creen ustedes que soy? Y si la pregunta, en vez de venir de Jesús, viene de una persona de tu familia y te dice: ¿y quién es Jesús, Emilia? ¿Quién es Jesús? ¿Qué le vas a responder? Y si viene tu jefe y te pregunta: ¿quién es Jesús? O un compañero de trabajo. Entonces sí, usted puede empezar describiendo cada uno de los favores que ha recibido de Dios, de parte de Dios. Está bien, porque es real. Usted está testificando. Al hablar de esa manera, está testificando de lo que Dios ha hecho. Y está bien, no está mal. Pero la pregunta es: ¿y si viene mi hijo adolescente y me pregunta: ¿quién es Jesús, papá? No va a ser una respuesta abstracta, va a ser algo que yo le puedo decir, porque yo lo he experimentado. Entonces, vamos a invertir tiempo concienzudamente en leer la Biblia, porque el Señor se va a revelar, o el Padre va a revelar a Jesús, pero luego de ser revelado me corresponde a mí seguirle, buscarle. Porque si yo salgo de este lugar y me fue predicado de que Jesús se va a revelar a nuestras vidas, pero yo no tomo mi Biblia en toda la semana y lo único que hago es escuchar música secular, yo les aseguro que en la radio secular no se les va a revelar Jesús.
yo les aseguro que en la televisión no se les va a revelar Jesús. Eso es como si yo me caso y digo conocer a mi esposo, pero regreso a los 3 meses. ¿Y usted? ¿Quién es? Me van a decir. ¿Y usted quién es que se fue y me dejó? Diariamente. Esto es diario, esto es constante. Invierta. Y mire, y usted puede decir, sí, no, ahora voy a ir directo a buscar a Dios. Uy, Señor, tengo acumulado una de deudas, necesito que me ayudes. Pues no, Dios no es bombero. Dios no es banquero, aunque tiene todo el oro y toda la plata. Por pura misericordia nos provee, por pura bondad nos sustenta, por pura bondad usted tiene salud y está donde está. Invierta tiempo único ahí donde usted se encuentra, porque cuando usted invierte tiempo, entonces va a poder conocer a Jesús como el pan de vida, como su buen pastor. Y el pastor es el que dirige las ovejas. Y entonces, si yo estoy necesitada de dirección, ¿a quién voy? Al pastor. Él es el mediador que me reconcilia con Dios. Dice Juan que Él es ¿quién? El camino, la verdad y la vida. Y entonces a mí siempre me llama la atención pensar en el cuándo y en el dónde. Porque mi cuándo y mi dónde no es el mismo de Albani, que está por cumplir años, ¿cierto? Mi cuándo y mi dónde no es el mismo de Marta, pero cada uno tenemos un cuándo y un dónde. ¿Dónde te encuentras tú hoy? ¿Dónde? Buscando una respuesta, buscando que Dios haga un milagro, buscando que Dios responda, sumida en depresión, no sé, pero Dios sí sabe. Ahí se quiere revelar Jesús. Ahí se quiere revelar Jesús. Y Él no se va a revelar si tú no lo deseas. Aunque la bondad de Dios nos alcanza, dice la canción. Y algunos pueden decir, pero yo voy a la iglesia y todo sigue igual. Y si usted es de los que dice que van a la iglesia y todo sigue igual, piensa en Judas. Judas era uno de los 12. ¿Sabía usted? Fue escogido, escuchó de Jesús, vio los milagros, estuvo allí. Pero Judas solo llenó una posición administrativa. Le tocaba contar el dinero. Y entonces servir en la iglesia tampoco me asegura que Jesús se va a revelar. Entonces probablemente Judas se conformó con que venía a la iglesia y llenaba su lugar, venía de 8 de la mañana a 2 de la tarde los domingos y después se iba. ¿Y qué pasó con el señor Judas? Pues no le fue muy bien. ¿Acaso Pablo no era también aquel hacedor justiciero de la religión? Porque si había alguien que conocía la religión de la A a la Z, era Pablo. Fue criado con religión, conocía de la P a la PA, todo, al derecho y al revés.
Y lo hacía con pasión, con mucha pasión, porque él decía: voy a cogerlos a todos y los voy a arrastrar, y mejor dicho. Pero solo hasta que Jesús hizo una emboscada. El mismo Jesús le hizo una emboscada. Solo hasta allí. Y me quedé pensando en Judas, porque el venir a la iglesia no me asegura, como les decía. Y entonces Judas fue engañado. Por lo menos vivió engañado el tiempo que estuvo. Eva, quien estaba en el jardín, piensen en esto. Eva estaba en el jardín y también fue engañada. Y mire, Eva no tenía necesidad de nada, de nada. Que uno dijera: es que a mí tengo tantas necesidades, por eso no busco a Cristo. No, Eva lo tenía todo, todo. No le faltaba nada. Ahí tenía la papita, no tenía que cocinarla, la tenía ahí a la mano. Mira lo que Pablo le escribe a los de Corinto. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y Pablo lo que estaba diciendo es que ya que se les había predicado, no quería que eso que se les había predicado se perdiese. Esa completa devoción que estaban demostrando hacia Cristo. Judas y Eva habían dejado a un lado esa pura y completa devoción a Cristo. Y entonces, ¿qué pudo interponerse? ¿Qué pudo interponerse entre lo que físicamente en buscar, en dejar atrás? Porque Judas decidió irse por otro lado. ¿Qué los distrajo? El trabajo nos puede distraer. El querer solucionar las cosas en las que estoy viviendo me puede distraer. ¿Acaso yo soy la única la que pasa que cuando llegan las situaciones lo primero que hago es cómo lo voy a solucionar? Y entonces me distraigo pensando en cómo voy a encontrar la solución. Y hasta pierdo tiempo y pierdo energías. Y simplemente estoy pensando en lo temporal. Simplemente estoy pensando en el ya, en el ahora. Eso hace que yo viva engañada o engañado, porque no estoy colocando mi mirada en el que tiene esa respuesta, en el que tiene la solución, en el que sabe lo que tiene para mí. Y entonces, cuando Jesús es realmente revelado en mi vida, ya voy a dejar de quitar mi mirada en las circunstancias. Y sí, parece lindo. Y usted dirá: bueno, ¿y cómo pongo eso en la práctica? ¿Acaso mis problemas se van a ir? No, no se le van a ir. Pero mis circunstancias ya yo no las voy a enfrentar igual cuando Jesús se ha revelado a mi vida. Ya no voy a estar pensando: pero ¿por qué ando en bus? Ando a pie. Ay, Jesús. ¿Por qué ando a pie? Mientras que ese inconverso anda en un Ferrari. ¿Por qué a mí me hace falta el dinero y estoy escaso?
Cuando ese que no conoce a Cristo tiene millones en el banco. Cuando yo comienzo a pensar así, estoy pensando en lo físico y en lo pasajero. Cuando yo tengo a Cristo, tengo la seguridad que esto terrenal va a pasar. ¿Y a dónde va a ir a parar el inconverso? ¿Y a dónde va a ir a parar el que maldijo el nombre de Jesús? ¿A dónde? Pues que lo decida Dios, porque ni usted ni yo somos jueces, ¿sí o no? Pero cuando dejamos que nuestra perspectiva deje de estar en lo temporal, sí tenemos deudas, sí se nos daña el carro, sí hay enfermedad, sí tengo que lidiar con cosas que no entiendo. Pero cuando yo entiendo que Dios tiene un propósito para mi circunstancia, entonces yo estoy segura que estoy caminando en su propósito, porque Jesús ha sido suficiente para ti. Cuando Dios es suficiente para ti, mis circunstancias no van a ser un impedimento para cumplir el propósito de Dios. Para Pedro no fueron un detenimiento todos los errores que pudo haber cometido, porque él se pudo haber equivocado o haber negar a Dios o Jesús 3 veces. Porque si a mí me niega alguien, yo digo, no, váyase, porque imagínese, me negó 3 veces. Pero gracias a Dios Él no es así. Le dio una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Pedro cumplió todo el propósito. Y hemos aprendido que las cartas de primera, segunda de Pedro hablan de cómo atravesar las dificultades. No le fue fácil, porque por allá Pablo lo tuvo que sacudir y decirle: oiga, usted se está volviendo como hipócrita. Ese mismo Pedro. Por eso necesitamos la revelación de Jesús. Por eso. Mire, yo me atrevo a decirles que en esta iglesia ustedes no van a escuchar de prosperidad, no van a escuchar de la vida fácil, porque los tiempos, como hemos venido escuchando de parte del pastor, no van a ser fáciles. Pero tenemos al que nos asegura la victoria. Tenemos al que nos asegura que tenemos una gloria que nos espera. Que se nos revele Jesús el día de hoy. No le quite la mirada a Jesús. La distracción es contraria a fijar los ojos en algo o en alguien. Que Dios hoy nos revele cuál es su distracción. ¿Qué es lo que le distrae de Jesús? ¿Hacer dinero? ¿La salud? ¿La belleza? No sé. ¿Cuál es la distracción? A veces esperamos que otros lleguen a Jesús para que yo me comprometa. Es que si esta persona no termina de llegar, yo no voy a poder. O estoy esperando que X o Y persona conozca para yo poderme comprometer. Hoy necesitamos que Jesús nos revele y que con nuestros ojos podamos ver. Dice, quiero que me acompañen leyendo este último versículo para poder orar, después tener un tiempo especial donde podamos hablar con el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Si de veras quieres enriquecerte, harías bien en comprarme oro pasado por el crisol. Este es Jesús hablando. Vestidos blancos
con qué cubrir tu vergonzosa desnudez, y colirio con qué ungir tus ojos para que puedas ver. Si de veras quieres enriquecerte, harías bien en comprarme oro por el crisol, pasado por el crisol, vestidos blancos con que cubrir tu vergonzosa desnudez, y colirio con que tus ojos puedan ver. Vamos a orar y que hoy Jesús nos revele y que nuestros ojos puedan verle. Pídale ahí al Señor que le muestre qué distracción le está impidiendo verlo. ¿Qué distracción está impidiendo que usted le busque? Olvídese de los muchos años que tiene de cristianismo. Es una relación personal que se hace del día a día. Padre Celestial, hoy deseamos que pongas colirio en nuestros ojos para ver. Deseamos que nos reveles a Jesús, pero revela el engaño que nos impide acercarnos. No queremos que nos pase como a Eva, que fue engañada. Quita las estructuras de lo que hemos pensado de Jesús, que no son. Espíritu Santo de Dios, revélanos al Padre y al Hijo. Toca nuestros corazones, afecta nuestra voluntad, sana aquellas heridas que llevamos por un cristianismo de muchos años. Sana las heridas de cada persona en este lugar, que nos impide conocerte realmente, Señor Jesús. Coloca hambre de conocerte, Señor Jesús, en la edad en la que nos encontramos, desde el más chico hasta el más grande. Coloca hambre en nuestros corazones, que la hambre solamente la puedas saciar tú, Señor Jesús. Queremos invertir cada día de nuestras vidas. Queremos invertir cada minuto de nuestras vidas. Queremos ser reflejo para las generaciones que vienen, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Queremos afectar nuestro futuro porque tú estás ahí. Abre nuestros ojos, ayúdanos a permanecer. Que la declaración que hemos hecho en esta mañana permanezca. Queremos ver tu belleza, Señor Jesús. Perdónanos si hemos venido buscando algo de tu mano, si simplemente hemos querido algo de ti. Obra nuestros corazones, Señor Jesús. Cautívanos con tu presencia, porque en tu presencia hay paz. Hay paz en tu presencia. Gracias porque tú eres Jehová Shalom, nuestra paz. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Haga de esta canción su oración también. Oro para que el Señor les revele a Jesús, nos revele a Jesús. Señor, revélate. Dígaselo, revélate, Señor Jesús. Hola familia, este es nuestro calendario para el mes de noviembre. No olvides que la oración es una necesidad para los hijos de Dios.
Acompáñanos a orar en la línea de oración todos los días en los horarios disponibles. Te esperamos. El Ministerio de Mujeres de Impacto se reunirá este jueves a las 7:30 p.m. No pierdas esta oportunidad de crecer en tu fe y en tu rol de mujer. Radical Youth, nuestro ministerio para jóvenes, se reunirá este viernes a las 7:30 p.m. Dios quiere levantar a esta generación para su gloria. No te lo pierdas. Este sábado tendremos nuestro servicio de oración de 6 a 8 de la mañana. Los invitamos a orar y a clamar por nuestras familias, nuestras necesidades y nuestra iglesia. Los domingos son para el Señor. Te esperamos a las 9 y 11:30 de la mañana para alabar a Dios juntos. Familia, te invitamos a que seas parte de lo que Dios está haciendo con Bread of Life en las redes sociales. Síguenos, comenta y comparte el contenido. Gracias y recuerda, familia Bread of Life, mantente conectado.